Aleluya, bendito es el Señor. Isaías capítulo 20. Amén, ¿ya lo tenemos? Son solo 6 versículos de este capítulo. Vamos a leerlo como estamos enseñados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y lo tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amos, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Egipto, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Incline su rostro y venimos en oración. Padre, trae luz a la enseñanza, Señor. Trae palabra a nuestro corazón. Trae entendimiento a nuestro espíritu. Espíritu de Dios, toma control y dominio sobre cada uno de los presentes, sobre aquellos, mi Señor, que escuchan esta enseñanza. Espíritu Santo de Dios, reprendemos todo lo que quiera oponerse a la predicación, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, reprendemos pues y atamos todo en los aires, en este lugar, mi Señor, donde quiera que se quieran oponer a la predicación de tu palabra, quedan sujetos en obediencia, porque todo se sujeta y todo se dobla ante la autoridad de tu presencia. Así nosotros también quedamos sujetos en obediencia al poder de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Estamos estudiando Isaías y hoy vamos a ver este pequeño pasaje bíblico que por encabezado habla de una predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por Asiria. Y hemos visto que los asirios eran una nación muy fuerte, una nación que tenía mucho alcance, hablando en lo militar, como potencia, fuerza económica, y Dios le había dado la potencia y la fuerza aún, dice, para que cayese en juicio Judá, si recuerdan que vimos, y también para que cayera el reino del norte como el reino del sur, hablando de la división de Israel. Tanto Judá como Israel cayeron también en juicio de Dios por soberbia y por no reconocer que de Él vienen todas las cosas. Y en esta ocasión también está hablando de aquellos que tuvieron también de parte de Dios fuerza para cumplir un juicio, pero que por no reconocer, porque mire, hermano, cuando el pueblo de Dios no está cumpliendo el mandato de Dios, ninguno puede decir nuestro Dios, hablando de dioses ajenos, los ha entregado en nuestra mano. Y es el reclamo que Jehová hace a estas naciones, diciendo: porque dijiste que tus dioses, porque dijiste que tu fuerza, también tú serás traído a juicio, porque solamente Jehová puede entregar a su pueblo. Es cuando Él lo permite, es cuando Él así le place, porque ya sea que quiera traer al entendimiento a nuestro corazón, ya sea que quiera traer juicio por rebelión, o ya sea que quiera que seamos perfeccionados de la manera en que hizo con sus profetas y con sus siervos. El caso de Elías, cuando es perseguido, cuando entra en temor su corazón,
pero allá en el tratar que hace Jehová con él, le hace entender que coma, que beba, porque aún tiene preparado un camino, dándole también, iluminando su espíritu para que él sepa que solamente es un momento de enseñanza, del cual se saldrá con victoria. Y aquí tenemos en esta enseñanza a Isaías en una figura de vergüenza. La palabra tartán, según el comentario bíblico, se está refiriendo a el capitán en jefe de ese momento. Y dice que cuando vino el capitán en jefe a Asdod, enviado por Sargón, rey de Asiria, dice que tomó a Asdod, la venció, fue derrotada por este capitán, y en aquel tiempo habló por medio de Isaías, diciendo lo que Isaías debía de hacer. Y cuando habla de quitar el cilicio, dice también que, nos explica el comentario bíblico, que era la vestimenta con la que se distinguían los profetas. Entonces a él se le es ordenado despojarse de sus ropas y despojarse del calzado. ¿Por qué? Porque mire, la vestimenta del esclavo era así. Todo el que era tomado cautivo no era llevado con sus ropas, sino que era desnudado. El profeta obedece y hace como se le ha mandado. Y fíjese, el profeta no pone pero, no cuestiona. ¿Por qué voy a ser como el cautivo? Jehová, ¿por qué me vas a avergonzar como al esclavo, como al cautivo? Noten que Isaías es un pregonero feroz de lo que Jehová le manda, aunque le duela que sea para el pueblo, o aunque sí desea que el enemigo sea derrotado, y aunque el enemigo tenga fuerza en ese tiempo, él no se calla el mensaje, él lo declara. Pero ahora quizás es enviado a hacer algo que no le place mucho. Como a nosotros no nos place tampoco muchas veces entrar en la voluntad de lo que Dios determina. Pero él se despoja, se quita sus vestiduras, se quita el calzado. Y no es solamente una reseña de un momento. El versículo 3 nos declara que por 3 años él anda de esta manera. Y aunque en la historia ya más a fondo dentro del comentario bíblico nos explica que no andaba completamente desnudo, pero lo único que Isaías cargaba era un taparrabos. ¿Sí han visto en los libros de historia, los que pasamos por la primaria, los libros que nos daban, cómo vestían nuestros ancestros? Los guerreros con unas simples sandalias y un taparrabo, ¿no? Por eso la expresión quizás hasta se escucha, ¿cómo se dirá? Vulgar, a la expresión de que irán desnudas las nalgas. Y con esto usted puede rápidamente imaginarse el aspecto de este siervo de Dios. Pero solamente está viviendo esta vergüenza para que entiendan los enemigos de Jehová lo que les espera a ellos. Y durante 3 años el pregón de Isaías lleva a calar el corazón de los egipcios y el corazón de estos que habían de ser tomados
por los asirios. Y aún Etiopía con su fuerza también iba a sucumbir porque se habían confiado en su poderío, en su gloria, en su potencia, en la fuerza de su mano. Y resuena en mi corazón, retumba esta palabra que el profeta Jeremías declara en el capítulo 17, versículo 7. Solamente es bendito el que confía en Jehová. El antetexto de este versículo dice, porque maldito el hombre que pone su confianza en el brazo de carne. Los egipcios y los etíopes se habían confiado en la fuerza de su mano, en el armamento que poseían. Acuérdese que en la etapa, hablando de la historia, en la época del hierro, del cual describe en sus principios el profeta Isaías, eran las grandes naciones las que poseían la fuerza de tener espadas, de tener el armamento que para entonces era el capacitado para ganar las guerras. Y se apoyaron en la fuerza de su brazo. Y se olvidaron que habían oído. Porque las naciones siempre han oído de Jehová, hermano. De Jehová se ha corrido la fama por tiempo atrás, de muchísimo tiempo atrás. Recordarán que cuando vimos el Pentateuco, hubo reyes que dijeron, viene esa gran nación que anda caminando por los diferentes lugares buscando atravesar. No los dejaremos pasar porque hemos oído que su Dios destruye a los pueblos. Pero aún así, los que negaron la entrada, el paso a Israel, Jehová levantó al pueblo contra estas naciones. Dijo Rahab, cuando reconoció a aquellos hombres que habían sido enviados por espías, dijo, ustedes son hebreos. Pero no los voy a divulgar porque el pueblo está, el corazón de esta nación. Los hombres más fuertes han desfallecido porque han oído que Jehová su Dios trastorna los carros, sepulta los ejércitos en lo profundo del mar, que con nube de día y columna de fuego de noche. Hemos oído del estruendo de su voz. ¿Y qué hizo Rahab? Ocultó a los espías porque esperaba alcanzar el favor de Jehová, porque eso también es bíblico, amados hermanos. El que se arrepiente, acuérdese que el perdón de Dios, que el abacro, la justificación por la sangre de Jesucristo, obra cuando hay arrepentimiento en el corazón, y al que se arrepiente, Jehová tiene misericordia. Y aunque también Rahab estaba en Jericó, también pertenecía a Jericó, era una mujer pecadora, era una ramera, lo cual Jehová aborrecía, pero el hecho de que ella, al reconocer, por haber oído de él y haberlo reconocido, Jehová le perdona, libra su vida y libra toda su casa. Pero también dice la Escritura en el Salmo 37 que a los impíos, a los perversos, a los que no le reconocen, dice, y cuando yo leí este pasaje, me imagino, dice, Jehová se ríe de los malignos. Y vi como la expresión de una sonrisa muy leve en los labios de mi Señor. Porque sabe, hermano, una de las características o de los atributos, mejor dicho, de nuestro Dios es este. Es omnisciente, todo lo sabe.
y sabe el momento preciso, tiene todo contemplado en el conocimiento de su sabiduría. Y por eso cuando el salmista dice, Jehová, ¿por qué prosperan los malignos? Veo al salmista en una encrucijada en la que está diciendo, si yo te sirvo, si yo te honro, si me esfuerzo, Señor, ¿por qué prosperan los malignos? ¿Por qué el maligno pone sitio? ¿Por qué su mano tiene esta fuerza? Y Jehová le contesta, no te aflijas en ver el camino del maligno. Alégrate en ver mi favor. Porque el maligno está reservado para juicio. Jehová se ríe de los malignos. Y no es que Jehová sea malo, hermano, sino que Él ha dado a su Hijo para salvación. Y cuando los que conocen y oyen de la salvación de Jehová, como oyeron los egipcios, porque tuvieron presos, porque tuvieron dominados, porque tuvieron esclavos al pueblo de Israel, y sabían del Dios de los hebreos, y conocían porque José había sido de bendición para los egipcios, pero ellos no quisieron reconocer al Dios de Israel. Dios es bueno, hermano, y extiende su mano de misericordia. Y la palabra también dice a través del profeta Isaías que con amor eterno Él ha amado y por eso prolonga su misericordia, porque no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Dios es bueno, es misericordioso, es clemente, es tardo para la ira, es grande en misericordia. Se duele del castigo, pero un atributo más de nuestro Dios es que Él es justo. Y su justicia no será traspasada. De manera que Él declara y dice que el Padre no pagará el pecado del Hijo, ni el Hijo puede pagar el pecado del Padre, sino que el alma que peca es el alma que muere. En su justicia Él no tolera, no será traspasada su justicia. Por eso el pueblo de Dios hoy puede clamar por misericordia, pero el pueblo no puede detener el juicio de Dios. Y el que se arrepiente alcanzará misericordia. Pero recordemos lo que dijo Jehová a Elí allá en 1 de Samuel. En el versículo 30 del capítulo 2 dice, nunca tal haga yo que prolongue vida a los hijos o que sigas teniendo ramas tú, de ninguna manera, dijo, porque a los que me honran, honraré. Pero los que me desprecian, los tendré en poco. Y para un hombre como Elí, que fue un sacerdote de parte de Dios, un hombre que se le había prometido que sus hijos estarían delante de Jehová, dijo, no más, porque me tomaste en poco. Y el juicio de Dios vino aún también sobre él. Si el juicio de Dios viene también contra nosotros cuando nos portamos mal, el juicio de Dios no se detendrá para con los malos. Versículo 4, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Egipto, a jóvenes y ancianos, a los que sienten tener todavía vigor y fuerza, a los que creen que se pueden levantar, y a los ancianos. No se está refiriendo a débiles, sino se está refiriendo a los que tienen el poder en su cabeza. Esos son los ancianos. ¿Sí entiende usted que los ancianos de la iglesia son para respeto dentro de la iglesia, cierto? Y se nos enseña a través de la palabra que ante el anciano se debe uno descubrir. ¿Sabe por qué? Porque en el anciano hay un rango.
Y dice está explicando la profecía, llevará a los jóvenes, o sea, a los que representan la fuerza, y a los ancianos, a los que representan el poder. No habrá autoridad, no habrá nivel que Jehová no lleve a juicio. Esta profecía, hermano, según el estudio, está hablando de algo que fue cumplido contra Egipto y contra Etiopía en los años 713 al 711 antes de Jesucristo, marcando el periodo en el que el profeta vivió esta vergüenza en su cuerpo, para que fuese clavada la imagen en el corazón de los enemigos de Jehová. Porque hay una marcada diferencia entre los que se levantan como enemigos del pueblo y los que son enemigos de Jehová. Aunque en su totalidad, dice el Señor, que los que se levanten contra el pueblo de Dios se convierten automáticamente en enemigos de Dios. Jehová dijo, porque no se levantarán contra ti, sino que se han levantado contra mí. Al profeta Jehová le dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque el profeta tenía el poder. No, porque el poder que estaba en el profeta venía de Jehová. Y también le declara, se levantarán contra ti, pero no se levantarán conmigo. No cuentan conmigo para levantarse contra ti, por tanto, no te vencerán. No estoy con ellos. Antes bien, declara el Señor, estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios y siempre te sustentaré. Y aunque vemos atravesar al pueblo, vemos atravesar a los profetas, vemos atravesar a los siervos de Dios, aún vemos al rey David atravesar por situaciones de angustia, la seguridad, el refugio, la fortaleza está en que Jehová es nuestro pastor. Y aún en la angustia su presencia no nos faltará. Él unge, dice, mi cabeza con aceite. Y a causa de esa unción en el espíritu, porque cuando hablamos de la cabeza no podemos dejar de considerar lo que está en la cabeza. Es decir, aquello que podemos ver, aquello que podemos oír y aquello que podemos pensar. Viene de la capacidad que Dios pone en el espíritu, ¿sí o no? El cerebro, la habilidad que el Señor ha puesto allí. Pero cuando somos carnales solo podemos ver con nuestros ojos carnales, pero cuando somos espirituales podemos ver con nuestros ojos espirituales. Y la limitada visión de Giezi no le dejaba ver lo que el Espíritu de Dios le manifestaba a su siervo. Pero Eliseo sí alcanzaba a ver. Y mientras Giezi se desesperaba porque había ejércitos sitiando, Eliseo estaba tranquilo. Y entonces clama a Jehová y dice, abre sus ojos. Y entonces se sorprende aquel siervo diciendo, Señor mío, varón de Dios, carros de fuego, hombres de a caballo, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Porque con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros está el brazo de Jehová. ¿En quién nos socorrimos para ser libres de la presencia? ¿En quién nos fuimos a ocultar? Dirán.
¿A qué nos amparamos? Ahora, ¿cómo seremos librados? Quiero terminar esta enseñanza, hermano, con esto. Número 1, hablando de los atributos de nuestro Dios, Él es omnipresente, ¿sabe, iglesia? Él está en todo lugar. Está aquí. Allá donde mis ojos no alcanzan a ver, donde mis manos no alcanzan a tocar, ahí está. Es omnisciente, todo lo sabe, nada se oculta de su conocimiento. Todo lo sabe, todo lo conoce. Él barre todo por completo. Y sus ojos miran a los buenos y miran a los malos. Los ojos de Dios atalayan toda la tierra. Número 3, Él es bueno. Dios es bueno. Es bueno con los que en Él esperan. Es bueno para con los suyos. Dios es bueno. Jamás podrá pensar mi corazón que Dios es malo. Haya vivido lo que yo haya vivido, pasado lo que yo haya pasado, mi Dios es bueno. Porque sabe, hermano, hasta hoy, nunca ha fallado porque Él es fiel. Dios es fiel a su palabra. Señor, te creo con todas las fuerzas de mi alma, con cada fibra de mi ser, cada célula, Señor. Mi espíritu, mi alma, mi carne te han sentido, te conocen. Que cuando por momentos no estás, como dijo el salmista, he aprendido a entender que mi alma te anhela, pero mi carne también te extraña. Y hoy sé que estás aquí. Siento tu amparo, siento tu abrigo, siento tu fidelidad, Señor. Tú has dicho y tú harás. Aunque mis ojos no vieran otra cosa, aunque mis ojos solamente contemplaran la oscuridad de la noche. Oh, como dice aquella alabanza, te puedo sentir, yo sé que estás. Como dijo la alabanza hace un momento. A veces no podemos ver, pero sabemos que estás obrando, Señor, porque tú siempre estás. ¿Quién se puede esconder, Señor, de tu mano? ¿Quién se podrá librar de tu mano o esconder de tus ojos? No hay. Nosotros podemos clamar por misericordia para la tierra, por misericordia para aquel que recibe en su oído tu palabra. Pero si te desprecian, no podemos detener tu juicio. Ojalá el morador de la tierra pudiera entender, pudiera abrir su corazón, tocar a su espíritu, Señor. Yo sé que muchos están reservados para condenación, pero no porque tú seas malo, sino porque han endurecido su corazón, porque no han querido darte el lugar que tú mereces, no han querido reconocer que lo que tú dijiste en el pasado se está cumpliendo. Y a pesar de que ellos ven que se está cumpliendo, se afanan mejor en hacer películas, se afanan mejor en transmitirlo como ficción, cuando podemos ver que se está cumpliendo. Se está calentando la atmósfera. Están sucediendo cosas que antes no se veían, terremoto tras terremoto, destrucción tras destrucción. Más armas no traerán paz, más armas traerán más guerra.
porque lo dijiste. El amor de muchos se ha enfriado. Muchos apostatan de la fe, muchos se vuelven atrás de la fe en Jesucristo. Y es que tú dijiste que en los postreros días el amor de muchos se enfriaría y muchos se volverían atrás de la fe. ¿Por qué no entender que tú ya lo has declarado? Que cuando declaras que algo ha de ser destruido, nada te moverá. Oye esto, iglesia, la destrucción es para el morador de la tierra que no quiere escuchar palabra de Dios. Pero para el que oye y hace la voluntad de Dios, para el que tiene oído para oír la palabra de Dios, está reservada salvación. Para el que tiene a Jesucristo, para el que lo honra. Él ha dicho en su palabra, ha declarado en este altar: ¿no sabes? ¿Acaso no sabes? Pequeña mía, que te tengo escondida en la palma de mi mano. Que tu vida está escondida en mí. Hoy lo sé y te creo, Señor. Nos acogemos a tu refugio, Señor. Nos doblamos como se dobla el junco ante tu presencia. Esperamos como espera la sierva de la mano de su señora, como mira el siervo y espera de la mano de su señor. Así esperamos nosotros hasta que tengas misericordia, y de cierto lo harás. Porque no eres hombre para que mientas, no eres hijo de hombre para que te arrepientas. Tú has dicho y tú harás. Ten misericordia de nuestra ciudad. Ten misericordia de nuestro estado, de nuestro país, de este mundo, Señor. Tú que pagaste el precio en la cruz del Calvario, que te derramaste. Fue secado como tiesto tu vigor. Te escurriste como cera para pagar el precio de la redención. El que haya de ser salvo, Señor, sea alcanzado, porque los tiempos son malos. Conozcan los pueblos, oigan de ti, Señor, los moradores de la tierra. Conózcante las naciones alrededor y oigan que Jehová es Dios, fuerte, temible, hacedor de hazañas y de maravillas. Como temieron los hombres fuertes de Jericó, temante los pueblos, Señor. Trae a nuestra ciudad, Señor, el refugio de tu palabra, la única que puede dar seguridad y paz. Oh, en el precioso nombre de Jesucristo. Bendito eres. Gracias, mi Rey. Te amamos y te alabamos. Te bendecimos y te exaltamos, porque es la alabanza la que cambia el ambiente. Aquí y en todo lugar se manifiesta tu presencia a través de la alabanza y la adoración.
Engrandecerte a mi lengua, exaltarte a mi corazón todos los días, Señor. Una alabanza en mi boca, porque tú eres digno, porque tú eres santo, porque tú eres majestuoso, porque digno de recibir gloria y de recibir alabanza eres tú, Señor. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré siempre. Te adoraré. Ahí estás, tocando su corazón. Yo te adoraré, Santo, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, eres luz en tinieblas. Solo tú. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Dijo Isaías, su oído no se ha agravado, sus ojos no se han cerrado, su mano no se ha cortado, su mano está extendida. Oh, bendito. Oh, bendito, bendito, bendito. Cuánto te ama mi alma, bendito. Jehová Sidkenu, oh Jehová Sidkenu, Sama, Jehová Sama, oh Jehová Shalom. Jireh de su pueblo, oh Rafa, divino pastor. Gracias por lo que has hecho y por lo que harás. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias.